Nadie esperaba que una radio vieja pudiera transmitir algo que no venía de ningún lugar conocido. La historia ocurrió en un pueblo pequeño, rodeado de montañas y bosques espesos, donde las noches eran tan silenciosas que cualquier ruido parecía fuera de lugar. Las casas estaban separadas por largas distancias, construidas con madera antigua y techos de metal que crujían con el viento. No había luces fuertes, no había tráfico, solo caminos de tierra y el sonido constante de los árboles moviéndose en la oscuridad. En ese lugar vivía Ernesto, un hombre de casi 60 años, de cuerpo delgado, espalda encorvada y manos marcadas por décadas de trabajo mecánico. Su rostro siempre tenía una expresión seria, como si cargara pensamientos pesados incluso cuando no hablaba. Ernesto había pasado la mayor parte de su vida en ese pueblo. Trabajó en el mismo taller desde joven, reparando motores, radios viejas y herramientas oxidadas. Conocía cada rincón del lugar, cada sendero, cada ruido nocturno. Su casa estaba en las afueras, cerca del bosque, en una zona donde casi no había vecinos. Era una construcción antigua, de madera oscura, con ventanas pequeñas y un porche que ya empezaba a inclinarse por el paso del tiempo. Dentro, todo estaba ordenado de forma simple, sin lujos, sin tecnología moderna. Solo muebles viejos, fotografías amarillas y objetos que parecían haber sido tocados por demasiados años de polvo. Entre esos objetos estaba una radio antigua, de los años 70, grande, pesada, con botones gastados y una perilla que ya no giraba con facilidad. La radio no tenía antena, no tenía baterías, y el cable estaba cortado desde hacía años. Ernesto la había guardado solo por nostalgia. Era un recuerdo de su juventud, de noches escuchando música cuando aún vivía con su esposa. Desde que ella falleció, la radio nunca volvió a encenderse. Simplemente estaba ahí, como un objeto más en la sala. Las noches de Ernesto eran siempre iguales. Cenaba algo sencillo, apagaba las luces temprano y se acostaba sin hacer ruido. El único sonido constante era el viento golpeando los árboles y a veces el canto lejano de algún animal. No había televisión, no había internet, no había distracciones. El silencio era parte de su vida. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, ese silencio se rompió. Ernesto se despertó por un sonido extraño. No era el viento, no era un animal. Era un murmullo bajo, constante, como una voz lejana mezclada con ruido. Abrió los ojos lentamente, sin moverse al principio, escuchando con atención. El sonido venía de la sala. Su corazón empezó a latir más rápido, pero no sintió miedo, solo confusión. Se levantó despacio, se puso las sandalias y caminó por el pasillo oscuro. La casa estaba fría. El suelo de madera crujía bajo sus pies. Cuando llegó a la sala, vio algo que no tenía explicación. La radio estaba encendida. Una luz roja brillaba en el panel frontal. Del parlante salía una transmisión con estática, acompañada por una voz baja, irregular, como si alguien hablara desde muy lejos. La radio no estaba conectada a nada, no tenía baterías, no había electricidad en esa parte de la casa. Ernesto se quedó de pie, inmóvil, observando el aparato. El sonido no subía ni bajaba. La voz no era clara, no decía frases completas. Parecía repetir palabras sueltas, mezcladas con interferencia. El aire en la sala se sentía más frío de lo normal, como si la temperatura hubiera bajado de repente. Ernesto se acercó con cuidado. Giró la perilla del volumen. No pasó nada. Intentó apagarla. La luz roja siguió encendida. La voz continuó transmitiendo. Por unos segundos, pensó que podía ser una interferencia rara, algún tipo de señal perdida, pero algo no encajaba. La radio no tenía energía. No había forma de que funcionara. El reloj de pared marcaba las 2:17. La voz cambió de tono. Ahora sonaba más cercana, como si alguien estuviera respirando cerca del micrófono. Luego, sin aviso, la transmisión se cortó. La luz roja se apagó. El silencio regresó a la casa. Ernesto se quedó mirando la radio durante varios minutos. No se movió. No tocó nada más. Cuando finalmente regresó a su habitación, ya no pudo dormir. Pasó el resto de la noche sentado en la cama, escuchando cualquier sonido mínimo, esperando que la radio volviera a encenderse. A la mañana siguiente, revisó el aparato con calma.
Abrió la parte trasera. No había baterías. El cable estaba roto. El interior estaba lleno de polvo. No había explicación lógica. Durante el día, Ernesto fue al taller del pueblo. Allí trabajaban dos hombres más jóvenes. Luis, alto, con barba oscura y voz fuerte, siempre parecía estar de buen humor. Mateo, en cambio, era más callado, usaba lentes y hablaba poco. Ernesto les contó lo que había pasado. Luis se rió. Dijo que seguro había sido un sueño. Dijo que las noches largas podían jugar con la mente. Mateo escuchó en silencio, sin interrumpir, observando la expresión seria de Ernesto. Esa noche, Ernesto volvió a dejar la radio en la sala. No la movió, no la tocó. Apagó las luces y se fue a dormir. A las 2:10 de la madrugada, el sonido regresó. La radio se encendió sola otra vez. La luz roja apareció en la oscuridad. El murmullo llenó la sala. Esta vez, la voz era un poco más clara. Se escuchaban golpes, como si alguien tocara una superficie dura, y luego una voz masculina diciendo frases cortas, incompletas, en un tono lento y serio. Ernesto caminó hasta la sala. Sus pasos eran más cuidadosos que la noche anterior. El aire se sentía pesado. La voz decía números, como si alguien estuviera leyendo una lista. No eran frecuencias conocidas, no eran anuncios, no había música. Solo una voz y ruido de fondo. Ernesto tocó la parte trasera de la radio. Estaba fría. No había vibración eléctrica. La transmisión continuó. Por un momento la señal se cortó. Luego regresó con más fuerza, como si la fuente se hubiera acercado. Ernesto sintió una presión extraña en el pecho. No era dolor, pero tampoco era tranquilidad. La radio parecía estar comunicando algo, aunque él no podía entenderlo. Al tercer día, decidió no enfrentar la situación solo. Invitó a Mateo a su casa por la noche. No explicó todo por teléfono. Solo dijo que necesitaba que escuchara algo. Mateo llegó con una linterna. Su rostro estaba serio. La casa estaba en silencio. Se sentaron frente a la radio. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. A las 2:13, la radio se encendió sola. La luz roja apareció sin ningún movimiento humano. El sonido comenzó con estática, luego una voz profunda que decía palabras sin sentido. Mateo miró a Ernesto. Ninguno habló. La voz repetía las mismas frases una y otra vez, como si fuera una grabación antigua. Mateo se levantó y revisó la parte trasera del aparato. No había baterías. No había conexión eléctrica. La linterna iluminaba los cables rotos. La voz seguía saliendo del parlante. El ambiente se volvió incómodo. La temperatura bajó. El reloj dejó de hacer ruido por unos segundos. La voz cambió de tono. Ahora sonaba más cercana, como si alguien estuviera dentro de la habitación hablando desde la radio. Mateo retrocedió un paso. Ernesto respiraba lento, con el corazón acelerado. Después de varios minutos, la voz dijo una frase completa, clara, en español. No mencionó nombres, no dio explicaciones. Solo dijo una oración corta, con un tono firme, como una advertencia. Luego, la transmisión terminó. La radio quedó en silencio. Mateo no volvió a la casa después de esa noche. Después de aquella noche, el pueblo empezó a cambiar poco a poco. No fue algo inmediato ni evidente, pero el ambiente ya no se sentía igual. Ernesto dejó de hablar del tema en público. En el taller, trabajaba en silencio, con la mirada perdida, como si siempre estuviera pensando en otra cosa. Luis seguía bromeando, pero notaba que su amigo ya no se reía. Mateo, por su parte, evitaba pasar cerca de la casa de Ernesto. La radio fue guardada en una caja de madera y llevada al sótano. Ernesto pensó que así el problema terminaría. Cerró la caja con clavos viejos, la cubrió con una lona y colocó herramientas pesadas encima. El sótano era oscuro, húmedo, con olor a tierra y metal oxidado. Allí casi nunca bajaba. Era un lugar que siempre le había causado una sensación incómoda, como si el aire fuera más denso. Durante varias semanas, las noches volvieron a ser silenciosas. El viento sonaba normal. Los animales no se alteraban. La radio no transmitía nada. Ernesto comenzó a dormir mejor. Pensó que todo había sido una coincidencia extraña, algo sin explicación, pero ya terminado. Sin embargo, una madrugada, cerca de las 3,
Un sonido diferente atravesó la casa. No venía de la sala, venía del sótano. Era un golpe seco, repetido, seguido por un murmullo profundo. Ernesto se despertó con el corazón acelerado. Se quedó inmóvil en la cama escuchando. El sonido continuó, constante, como si alguien estuviera tocando desde abajo. Se levantó lentamente, tomó una linterna y abrió la puerta del pasillo. El aire estaba más frío que de costumbre. Cada paso hacia las escaleras se sentía más pesado. El sonido se hacía más claro. Cuando llegó al sótano, vio una luz roja parpadeando desde dentro de la caja de madera. La radio estaba encendida otra vez. La tapa vibraba con cada sonido. La voz ahora no murmuraba. Hablaba con frases largas, en un tono serio, firme, como si estuviera leyendo instrucciones. No había estática. La señal era clara, demasiado clara para una radio sin energía. Ernesto no entendía el mensaje completo, pero algunas palabras se repetían. Hablaban de lugares, de tiempos, de algo que debía abrirse. La voz no parecía humana. Sonaba demasiado estable, demasiado perfecta. El ambiente en el sótano se volvió más pesado. El aire parecía espeso, difícil de respirar. Ernesto sintió un mareo leve, pero no se movió. Solo miraba la caja vibrar. De repente, el sonido se detuvo. La luz roja se apagó. El silencio volvió. Ernesto subió las escaleras sin cerrar la caja. Esa noche no durmió. Se sentó en la cocina con una taza de café frío, mirando la puerta del sótano, esperando escuchar algo más. A la mañana siguiente, decidió pedir ayuda. Fue al taller y buscó a Mateo. Le contó lo ocurrido con voz baja, sin exagerar. Mateo escuchó con atención, con el ceño fruncido. No se rió. No hizo bromas. Esa noche, los dos regresaron a la casa de Ernesto. Llevaron una linterna más potente, una cámara vieja y herramientas. No sabían qué iban a hacer, pero querían ver la radio otra vez. El sótano estaba igual. La caja seguía en el mismo lugar. La abrieron con cuidado. La radio estaba apagada. Mateo la examinó durante varios minutos. No había baterías. El interior estaba vacío. Los cables estaban rotos. Técnicamente, era imposible que funcionara. Subieron de nuevo a la sala y esperaron. Las horas pasaron en silencio. A las 2:47, la radio se encendió sola. Esta vez no estaba en la caja. Estaba sobre la mesa de la sala. La luz roja iluminó las paredes. La voz comenzó a hablar sin pausas, sin errores, como una transmisión directa. El tono era más fuerte que antes. Mateo grabó el sonido con la cámara. Ernesto se quedó de pie, sin moverse. La voz mencionó coordenadas. Habló de una estructura antigua, de un punto entre montañas, de algo que debía ser encontrado. El mensaje duró varios minutos. Cuando terminó, la radio volvió a apagarse. Mateo revisó la grabación. No había audio. La cámara había grabado solo silencio. Mateo miró a Ernesto sin decir nada. Sus manos temblaban ligeramente. Durante los días siguientes, el pueblo empezó a experimentar cosas extrañas. Las luces fallaban. Los perros ladraban durante la noche mirando hacia el bosque. Algunas personas decían escuchar radios encenderse sin explicación. Luis comenzó a notar que su radio en el taller también se activaba sola por la madrugada. No transmitía música, solo ruido y voces distantes. El fenómeno no estaba aislado. La señal parecía extenderse. Ernesto dejó de salir de casa. Pasaba las noches sentado en la sala mirando la radio. Cada vez que se encendía, la voz sonaba más clara, más cercana. La transmisión ya no solo hablaba de lugares, hablaba de él. Mencionaba detalles de su vida, recuerdos de su esposa, momentos de su juventud, cosas que nadie más sabía. La voz no decía su nombre, pero describía su historia con precisión. Ernesto sentía que la radio no estaba recibiendo una señal, estaba respondiendo. Una noche, la voz dijo algo diferente. No fue un mensaje técnico, fue una invitación. La transmisión habló de un punto específico en el bosque, un lugar donde la señal era más fuerte, donde la comunicación sería completa. La voz sonó firme, segura, como si ya conociera la respuesta. Al día siguiente, Ernesto preparó una mochila. Llevó agua, una linterna, su abrigo y la radio. Mateo intentó detenerlo, pero Ernesto no escuchó. Su rostro estaba serio, sin miedo, como si ya hubiera tomado una decisión.
Salió al anochecer. El camino hacia el bosque era estrecho. Los árboles bloqueaban la luz de la luna. El viento se movía entre las ramas con un sonido constante. La radio empezó a transmitir mientras caminaba. La voz lo guiaba. Cada paso lo acercaba más al punto indicado. El aire se sentía diferente, más frío, más pesado. Después de casi una hora, Ernesto llegó a un claro entre las montañas. Allí, en medio de la tierra, había una estructura vieja, hecha de metal oxidado y piedras. Parecía una antena antigua, pero no había registros de que algo así existiera en la zona. La radio transmitía con claridad total. La voz ya no tenía interferencia. Sonaba como si estuviera hablando desde el mismo lugar. Ernesto se acercó a la estructura. El suelo vibró levemente. La señal se volvió más fuerte. La voz dijo una última frase, lenta y clara. Después, todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, Ernesto no regresó al pueblo. La radio nunca volvió a transmitir. La estructura en el bosque desapareció. Mateo y Luis fueron a buscarlo, pero solo encontraron huellas que terminaban en el claro. No había rastros. No había explicación. Desde entonces, algunas noches, cuando el viento sopla fuerte en las montañas, se escuchan voces débiles, como una transmisión lejana que no pertenece a este mundo. Nadie sabe de dónde viene la señal. Nadie sabe a dónde fue Ernesto. Después de la desaparición de Ernesto, el pueblo entró en un estado extraño de silencio. No era el silencio tranquilo de antes, sino uno más pesado, como si algo invisible se hubiera quedado entre las montañas. La casa de Ernesto permanecía cerrada, con las ventanas oscuras y el porche vacío. Nadie se atrevía a entrar. Los vecinos decían que por las noches se escuchaban ruidos suaves desde el interior, como pasos lentos y golpes leves, aunque no había electricidad ni personas viviendo allí. Mateo fue el único que intentó investigar. Cada tarde, después de cerrar el taller, caminaba hasta la casa de Ernesto y se quedaba observando desde el camino de tierra. Miraba las ventanas, el techo, la puerta principal. Todo parecía igual, pero la sensación en el aire era diferente. El viento sonaba más fuerte cerca de esa casa, como si arrastrara voces débiles entre los árboles. Una noche, Mateo decidió entrar. Llevó una linterna, una grabadora vieja y una mochila pequeña. La puerta se abrió con un crujido largo, como si la madera se quejara después de semanas sin ser tocada. El interior olía a polvo, humedad y metal viejo. La sala estaba igual que antes, la mesa, las sillas, las fotografías amarillas en la pared. Pero la radio ya no estaba en su lugar. Mateo caminó con cuidado, iluminando cada rincón. No había señales de pelea, no había desorden. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Bajó al sótano. La caja de madera seguía allí, abierta, vacía. La radio no estaba. El aire en el sótano se sentía más frío que en el resto de la casa. Mateo encendió la grabadora. No hablaba. Solo quería registrar el sonido del lugar. De repente, escuchó un murmullo. No venía de la grabadora, venía de las paredes. Era un sonido bajo, casi imperceptible, como una transmisión lejana. Mateo apuntó la linterna hacia las esquinas del sótano. No había nada. El murmullo se hizo más claro por unos segundos. Parecía una voz, pero sin palabras completas. Mateo salió de la casa sin mirar atrás. Desde esa noche, los fenómenos comenzaron a extenderse por todo el pueblo. Radios antiguas se encendían solas en diferentes casas. No transmitían música, no daban noticias, solo voces, números, frases incompletas. Algunas personas escuchaban golpes, otras escuchaban respiraciones. Siempre de madrugada, siempre en silencio. Luis, que antes se burlaba de la historia, empezó a cambiar. En el taller, su radio se encendía sola a las 3 de la mañana. Al principio solo había estática. Luego, una voz grave comenzó a repetir una frase corta una y otra vez. Luis intentó desconectarla, romperla, tirarla a la basura. La radio siempre volvía a encenderse. Los perros del pueblo ya no dormían por la noche. Ladraban hacia el bosque, mirando la oscuridad entre los árboles. Algunas personas decían ver luces débiles moviéndose entre las montañas, como señales lejanas que no pertenecían a ningún vehículo ni a ninguna casa. Mateo revisó la grabación que había hecho en el sótano de Ernesto. El audio no estaba vacío. Se escuchaba una voz. No era clara. No decía palabras completas.
pero el tono era el mismo que había salido de la radio. La señal estaba grabada, aunque no había ninguna fuente visible. Mateo comenzó a investigar por su cuenta. Visitó el archivo del pueblo, buscó mapas antiguos, registros de construcciones, documentos olvidados. Encontró algo extraño. En un mapa viejo había una marca cerca del claro donde Ernesto había desaparecido. No decía qué era, solo tenía una nota escrita a mano. Punto de transmisión. No había fecha, no había explicación. Mateo caminó hasta el bosque una tarde nublada. El aire estaba pesado. El camino era difícil. Cuando llegó al claro, no encontró la estructura metálica. Solo había tierra removida y piedras dispersas. Pero el suelo se sentía diferente, como si algo estuviera debajo. La grabadora de Mateo se encendió sola. La voz apareció otra vez. Esta vez, el sonido era más fuerte, más claro. La transmisión hablaba de un canal abierto, de una conexión activa, de un contacto establecido. La voz no parecía humana, no tenía emoción, no tenía pausas naturales. Mateo sintió un mareo. El aire se volvió difícil de respirar. El sonido se intensificó por unos segundos y luego desapareció. Cuando regresó al pueblo, varios vecinos ya estaban reunidos frente a la casa de Ernesto. Decían haber escuchado una transmisión fuerte, como una señal masiva, que salió de todas las radios al mismo tiempo. Algunos afirmaban haber oído la voz de Ernesto mezclada con el ruido. La grabación de Mateo se dañó esa misma noche. El archivo de audio quedó en blanco. La voz desapareció del registro. Con el paso de los días, el pueblo comenzó a vaciarse. Algunas familias se mudaron, otras simplemente dejaron de encender sus radios. Nadie quería escuchar la señal otra vez, pero la transmisión nunca se detuvo por completo. En ciertas madrugadas, cuando el viento baja fuerte de las montañas, se escuchan murmullos en el aire. No vienen de aparatos visibles, no vienen de una sola casa. Parecen salir del bosque, de la tierra, del silencio mismo. Mateo siguió viviendo en el pueblo, pero nunca volvió a acercarse al claro. Sabía que la señal seguía activa, sabía que la conexión no se había cerrado. La última vez que escuchó la voz, No venía de una radio, venía del viento. No decía palabras claras, solo un murmullo constante, profundo, como una transmisión que no necesitaba tecnología para existir. Nadie volvió a ver a Ernesto. Nadie pudo explicar cómo una radio sin energía podía transmitir. y nadie logró descubrir de dónde venía realmente la señal. El pueblo aprendió a vivir con el silencio, pero el silencio ya no era normal. Era un silencio lleno de voces,